Bueno, creo que indiscutiblemente el ataque de Angostura en marzo del 2008 fue quizá un parteaguas en las relaciones colombo-ecuatorianas y también en la dinámica de la región andina, incluyendo Venezuela. Creo que ese acontecimiento no solo que marcó una tendencia, sino que posiblemente marcó un antes y un después. Y ese después ha sido lamentablemente un después de distanciamiento, un después de conflicto, un después de escalamiento de las tensiones, porque uno podría haber pensado que luego de que la OEA se reunió y hubo esta declaración de los cancilleres del 17 de marzo del 2008, el problema estaba solucionado y que de allí en adelante vendría la normalización de las relaciones. Todo lo contrario, más bien lo que tuvimos desde incluso la declaración de la OEA ha sido un escalamiento del conflicto y hemos pasado de un conflicto diplomático a un conflicto, casi una, podríamos decir, una guerra mediática, a un conflicto comercial, a un conflicto jurídico, e incluso de parte de varios de los actores se ha comenzado a hablar de guerra y de conflicto militar. El hecho que más ha afectado las relaciones entre Colombia y estos dos países ha sido una ruptura ideológica que se dio en la región, que es muy profunda, se volvió muy profunda. Y de alguna manera eso contaminó las relaciones entre los dos países, en el caso de Colombia y Venezuela principalmente, pero también afectó las relaciones entre Colombia y el Ecuador. Contaminó las relaciones porque se diluyó la confianza que se había construido durante mucho tiempo y se empezaron a ver diferentes aspectos de los intereses de los países en una forma distinta, a interpretar a la región y a interpretar los intereses hacia el futuro de una forma distinta. Después ha habido una serie de incidentes que agravaron esa situación. Obviamente, por ejemplo, la decisión de Colombia de bombardear al campamento de las FARC en Angostura agravó esa situación y la agravó en una forma importante. Pero yo creo que donde se da la ruptura original, que realmente diluye un capital político que se había podido construir a través de los años, es esa ruptura ideológica que se dio en la región y que no solo afecta a estos tres países, afecta a otros. Si hubiera que mencionar un hecho, sin duda yo pensaría que es el ataque al campamento de Raúl Reyes. Sin embargo, yo pienso que es un poquito engañoso y digamos nos desvía la atención de donde debería estar pensando en hechos puntuales. Yo creo que hay unas tendencias más bien que apuntan hacia el hecho de que las relaciones se vuelvan más difíciles, a que se vayan dificultando, y yo creo que es a esas tendencias más que a los hechos a los que hay que prestar atención. Quizá, aunque esto es una verdad de perogrullo, decir que el diálogo es el camino. Me parece que en la medida en que los actores principales estén dispuestos a dialogar y estén dispuestos y asuman la voluntad política e incluso el costo político de sentarse a dialogar, estará siempre abierta la posibilidad de solución y de normalización de las relaciones. Si por el contrario prima el distanciamiento, prima una guerra verbal entre los primeros mandatarios, prima una diplomacia del micrófono llevada adelante por los presidentes, las consecuencias pueden seguir, el proceso puede seguir escalando y llegar a tener consecuencias impredecibles. Entonces yo diría, yo no sabría exactamente, si supiera la respuesta a esa pregunta, creo que no estaría aquí parado, pero creo que todo tiene que comenzar por el diálogo y en el momento en que esa voluntad de dialogar esté clara para todos, me parece que hay esperanza de que las relaciones de nuestros países y esta crisis andina pueda comenzar a mirar su camino de solución. A mí me parece que a los tres países se les puede pedir todavía hagan un esfuerzo ulterior de diplomacia para encontrar esos elementos y empezar a reconstruir como quien reconstruye una casa con palillos o con un naipe, porque se requiere de mucha tolerancia y de mucha delicadeza.
de mucha consideración para con los otros, las otras visiones, pero se puede perfectamente hacer. Yo creo que hay posibilidades y hemos visto que se ha abierto en relación con el Ecuador una puerta en los últimos 2 días. Ojalá la podamos aprovechar oportunamente y seamos capaces de reconstruir algo que es indispensable, que es la relación entre Colombia y el Ecuador y entre Colombia y Venezuela. En ese caso, para esa pregunta, yo sí creo que es fundamental distinguir entre Venezuela y Ecuador. Yo creo que con Ecuador se puede llegar a un entendimiento de manera un poco más fácil. Hay una actitud del gobierno de Ecuador un poco más comprensiva y tenemos que básicamente convivir con la cuestión en Venezuela, tratar de que no se afecte muy gravemente el comercio y paralelamente tratar de restablecer las relaciones con Ecuador. Yo creo que hay que hacer esa diferenciación.